Buenos días, profesor y compañeros. Esta mañana vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa. Bueno, para empezar la exposición tenemos una pequeña introducción. La fosforilación oxidativa es un proceso bioquímico esencial en la producción de energía, ATP, en células eucariotas. Esto ocurre en la membrana interna mitocondrial y consta de dos etapas interconectadas: la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP mediante la enzima ATP sintasa. Siguiendo con la exposición, tenemos la síntesis de ATP. El adenosíntrifosfato ATP es la principal moneda energética de las células, proporcionando la energía necesaria para la mayoría de las reacciones metabólicas. Su alta energía de hidrólisis permite que el ATP impulse procesos como el transporte activo de moléculas, la síntesis de biomoléculas, la contracción muscular y la transmisión de señales. En organismos aerobios, la fosforilación oxidativa, un proceso que ocurre en la mitocondria, es principal vía para la generación de ATP, extrayendo la energía almacenada en los nutrientes y convirtiéndolas en una forma utilizable para la célula. Existen tres vías principales para la síntesis de ATP: la fosforilación a nivel de sustrato, la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. La fosforilación a nivel de sustrato ocurre en el citoplasma y en la matriz mitocondrial durante la glucólisis y el ciclo de Krebs, respectivamente. La fosforilación oxidativa, que tiene lugar en la membrana mitocondrial interna, es la principal fuente de ATP en organismos aeróbicos, utilizando la cadena de transporte de electrones y la fuerza del gradiente de protones para generar energía. Por otro lado, la fotofosforilación ocurre en los cloroplastos de las células vegetales, aprovechando la energía lumínica para sintetizar ATP en el proceso de fotosíntesis. Por otro lado, tenemos la cadena de transporte de electrones. Este es un proceso fundamental en la respiración celular que ocurre en la membrana interna de las mitocondrias en organismos aerobios. Este proceso aprovecha la energía liberada por la transferencia de electrones para generar un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP, la principal moneda energética en la célula. La cadena de transporte de electrones está compuesta por 4 complejos proteicos principales. Como primer complejo tenemos al complejo 1, NADH deshidrogenasa, que recibe electrones del NADH, los cuales son transferidos a la ubiquinona. Durante este proceso, el complejo 1 bombea protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, creando una gradiente de protones. Como segundo punto tenemos el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa. Este recibe electrones del FADH2, que se produce durante el ciclo de Krebs. Los electrones son transferidos a la ubiquinona, pero este complejo no bombea protones. Como tercer punto tenemos el complejo 3, que es el citocromo Bc1, que recibe electrones de la ubiquinona reducida y la transfiere como citocromo C, un transportador de electrones móvil. Este complejo también bombea protones hacia el espacio intermembranal. Como último punto tenemos el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa. Recibe electrones del citocromo C y lo transfiere al oxígeno molecular. El aceptor final de electrones generando agua. Este complejo también bombea protones, contribuyendo al gradiente electroquímico. Por otro lado tenemos el gradiente de protones y la fuerza protonmotriz de energía para la vida. La cadena de transporte de electrones, ubicada en la membrana interna de las mitocondrias, es un proceso vital para la producción de energía en la célula A. A medida que los electrones fluyen a través de los complejos proteicos 1, 3 y 4. Estos complejos actúan como bombas de protones, trasladando protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal.
Este movimiento de protones genera un gradiente de protones, es decir, una diferencia de concentración de protones a través de la membrana interna. Esta gradiente de protones no solo implica una diferencia de concentración, sino también una diferencia de carga eléctrica, ya que el espacio intermembranal se vuelve más positivo y la matriz mitocondrial más negativa. La combinación de estos dos factores crea la fuerza protón motriz, una forma de energía almacenada en el gradiente de protones. La fuerza protón motriz es la fuerza impulsadora de la síntesis de ATP por la ATP sintasa, una enzima que se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias. La ATP sintasa actúa como un motor molecular utilizando la energía del gradiente de protones para unir un grupo fosfato de ADP formando ATP. Además de la síntesis de ATP, la fuerza protón motriz también se utiliza para el transporte activo de moléculas a través de la membrana mitocondrial interna. Este transporte requiere energía, la cual, proporcionada por el gradiente de protones, por ejemplo, la fuerza protón motriz impulsa el transporte de ADP y fosfato desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial, donde se utiliza la síntesis de ATP. Por otro lado, tenemos al descoplante y su efecto en la síntesis de ATP. Los descoplantes son moléculas que pueden disipar el gradiente de protones, permitiendo que los protones fluyan de regreso a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa. Esto reduce la fuerza protón motriz, por lo tanto, la síntesis de ATP. Sin embargo, los descoplantes pueden generar calor, lo que puede ser beneficioso para la termogénesis en algunos organismos. Como otro punto tenemos las moléculas transportadoras de electrones, que son dos, la ubiquinona y citocromos. La ubiquinona es una molécula lipofílica que se mueve libremente dentro de la membrana mitocondrial interna, transportando electrones entre los complejos 1 y 2 al complejo 3. Los citocromos son proteínas que contienen un grupo de hemo, un anillo porfirínico con un átomo de hierro en su centro. Los citocromos actúan como transportadores de electrones, aceptando y donando electrones a través de cambios en el estado de oxidación del hierro. Por otro lado, la ATP sintasa, motor molecular de la producción de energía. La ATP sintasa, también conocida como complejo F0 o F1, es una enzima transmembranal que cataliza la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, utilizando la energía del gradiente de protones generando por la cadena de transporte de electrones. Esta enzima se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias y en la membrana tilocoidales de los cloroplastos. La ATP sintasa es un complejo proteico formado por dos partes principales. La F1, esta parte se encuentra en la matriz mitocondrial o estroma en los cloroplastos y es la responsable de la actividad catálica en las enzimas. El F0 en esta parte se encuentra incrustada en la membrana interna y es responsable del transporte de protones. Está compuesto por varias subunidades, incluyendo el anillo C, que es un rotor formado por varias copias de las subunidades C. El anillo C está rodeado por las subunidades A y B, que actúan como estator. Por otro lado tenemos el modelo quimiosmótico de Mitchell. Este modelo propone que la síntesis de ATP está impulsada por la fuerza protón motriz, que es la energía almacenada en el gradiente de protones a través de la membrana interna. Este gradiente se genera por el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal durante el transporte de electrones. La ATP sintasa utiliza la fuerza protón motriz para impulsar la síntesis de ATP mediante un mecanismo de rotación. Los protones fluyen a través del canal F0 a favor del gradiente, lo que hace girar el anillo C. El anillo C está conectado al eje central.
que a su vez está conectado a las subunidades beta del complejo F1. La rotación del anillo C provoca cambios conformacionales en las subunidades beta, a lo que permite la unión de ADP y pi, la sintasa ATP y la liberación de ATP. También tenemos el mecanismo de catálisis rotacional de Boyer. Este describe que el proceso por el cual la ATP sintasa utiliza la energía del gradiente de protones para sintetizar ATP. Este mecanismo se basa en la idea de que las subunidades beta del complejo F1 pueden adoptar tres conformaciones diferentes. La primera es la beta ATP, que esta conformación une ATP con la alta afinidad. Tenemos beta ADP, esta conformación une ADP y pi con alta afinidad. Y por último tenemos la beta vacía. Esta conformación tiene baja afinidad para ADP, pi o ATP. Como último punto tenemos estequiometría de la síntesis de ATP. Esto es la cantidad de moléculas de ATP sintetizadas por cada par de electrones que se transfieren a través de la cadena de transporte de electrones. Esta razón varía entre las diferentes especies y depende de la eficiencia de bombeo de protones y de la cantidad de protones necesarios para sintetizar una molécula de ATP. Por ejemplo, la razón PO para la oxidación de NADH es aproximadamente 2.5 en la mayoría de las especies. Esto significa que se necesita 2.5 moléculas de ATP por cada par de electrones transferidos desde NADH a oxígeno. La razón PO para la oxidación de FADH2 es aproximadamente 1.5. Por otro lado tenemos el sistema de lanzaderas, que es el transporte de electrones del NADH citosólico a la mitocondria. La membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH citosólico, lo que significa que este coenzima no puede atravesarla directamente para participar en la fosforilación oxidativa en la matriz mitocondrial. Para solucionar este problema, las células han desarrollado sistemas de lanzadera que transportan los electrones de NADH citosólico a mitocondria de forma indirecta. En este caso tenemos 4 puntos importantes. El primero es la necesidad de sistemas de lanzadera. La glucólisis que ocurre en el citosol produce NADH como producto. Este NADH contiene electrones de alta energía que puede utilizarse para generar ATP a través de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. Sin embargo, la membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH, por lo que se necesitan sistemas de lanzadera para transportar estos electrones al interior de la mitocondria. Como segundo punto tenemos la lanzadera del malato aspartato. Es un sistema complejo que opera en 2 etapas. La primera es en el citosol. El NADH citosólico reduce al oxalacetato a malato mediante la malato deshidrogenasa citosólica. Como segundo punto tenemos en la mitocondria, el malato es transportado a la matriz mitocondrial por un transportador de malato. En la matriz, el malato es oxidado a oxalacetato por la malato deshidrogenasa mitocondrial, generando NADH en la matriz. El oxalacetato generado en la matriz no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Para solucionar esto se utiliza una serie de reacciones de transmisión que convierten el oxalacetato en aspartato, que puede ser transportado al citosol por un transportador de aspartato glutamato. En el citosol, es el aspartato, se convierte de nuevo en oxalacetato, así completando el ciclo. La lanzadera de malato aspartato produce 3 moléculas de ATP por cada NADH citosólico. Como tercer punto tenemos la lanzadera de glicerol 3-fosfato. La lanzadera de glicerol 3-fosfato es un sistema más simple que la lanzadera de malato aspartato. En esta lanzadera el NADH citosólico reduce a la dioxicetona fosfato DHAP a glicerol 3-fosfato mediante la glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa citosólica. El glicerol 3-fosfato puede atravesar la membrana mitocondrial interna y es oxidada a DHAP por la glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa mitocondrial, esta vez utilizando FAD como aceptor de electrones. El FADH2, producido en la matriz mitocondrial, entra en la cadena de transporte de electrones en el complejo 2, lo que genera 2 moléculas de ATP por cada NADH citosólico.
Como último punto tenemos las diferencias entre lanzaderas. Las principales diferencias entre lanzaderas de malato, aspartato y glicerol 3-fosfato son, como primer punto tenemos la cantidad de ATP producida. La lanzadera de malato, aspartato, produce 3 moléculas de ATP por NADH citosólico, mientras que la lanzadera de glicerol 3-fosfato produce 2 moléculas de ATP. Como segundo punto, en diferencias tenemos la reversibilidad, que la lanzadera de malato aspartato es reversible, mientras que la lanzadera de glicerol 3-fosfato es irreversible. Como tercer punto en diferencia tenemos la ubicación. La lanzadera de malato aspartato se encuentra en el hígado, corazón y riñones, mientras que la lanzadera de glicerol 3-fosfato se encuentra en el músculo esquelético y el cerebro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les hablaré acerca de la regulación de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso metabólico que ocurre en las mitocondrias de las células, donde la energía liberada de la oxidación de nutrientes se utiliza para producir adenosina trifosfato, que es el ATP, la principal fuente de energía para las células. Este proceso es muy importante para la vida y su regulación mantiene el equilibrio energético celular y responde a las demandas cambiantes de energía. En la presente diapositiva, la tabla resume el rendimiento del ATP en la oxidación completa de la glucosa, desglosándolo por 3 etapas. Primera etapa, glucólisis. Como vemos, en esta etapa ocurre en el citoplasma. La glucosa se degrada parcialmente, generando un pequeño rendimiento neto de 2 ATPs y 2 moléculas de NADH. La cantidad de ATP obtenida a partir del NADH depende del sistema de lanzadera utilizado para transportar los electrones a la mitocondria, que es el malato, aspartato o glicerol 3-fosfato. En la segunda fase tenemos a la oxidación del piruvato. El piruvato, producto de la glucólisis, entra en la mitocondria donde se convierte en acetil-CoA, generando 2 NADH por cada glucosa, ya que son 2 piruvatos. Cada NADH produce 2,5 ATPs en la fosforilación oxidativa. Y en la tercera etapa, en oxidación del acetil-CoA, el ciclo de Krebs, como les decía, en el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se oxida completamente produciendo 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATPs o GTP. Cada NADH produce 2,5 ATPs y cada FADH2 produce 1,5 ATP en la fosforilación oxidativa, dando como rendimiento total, o sea, sumando el ATP producido directamente en cada etapa y el ATP generado a partir de los NADH y FADH2 en la fosforilación oxidativa, se obtiene un rendimiento total de 30 o 32 ATP por molécula de glucosa. En la siguiente diapositiva, que tiene como subtema la fosforilación oxidativa y las necesidades celulares de energía, aquí en este subtema, la demanda de ATP por parte de la célula es el principal factor que determina la velocidad de la fosforilación oxidativa. Aquí, cuando la célula necesita más energía, la velocidad de la fosforilación oxidativa aumenta para satisfacer la demanda, que esto se logra a través de varios mecanismos. El primer punto es el aumento de la disponibilidad de sustratos. Aquí, cuando la célula necesita más energía, se incrementa la oxidación de nutrientes como la glucosa y los ácidos grasos, lo que proporciona más sustratos para la cadena de transporte de electrones y la producción de ATP. En el siguiente punto tenemos la activación de enzimas clave. Aquí, las enzimas que participan en la fosforilación oxidativa, como la ATP sintasa, se activan en respuesta a la demanda de ATP. Y por último, en el tercer punto, en incremento del flujo de electrones, la cadena de transporte de electrones
se acelera para generar un mayor gradiente de protones, lo que impulsa la producción de ATP por la ATP sintasa. Y en la siguiente diapositiva que tenemos como subtema, proteínas inhibidoras, que controlan el flujo de energía. Bueno, en ciertas proteínas inhibidoras pueden regular la fosforilación oxidativa al bloquear la actividad de enzimas clave en el proceso. Estas proteínas actúan como sensores de las condiciones celulares y pueden inhibir la fosforilación oxidativa en respuesta a dos puntos muy importantes. El primero es exceso de ATP. Aquí, cuando la célula tiene un exceso de ATP, se activan proteínas inhibidoras que reducen la velocidad de la fosforilación oxidativa para así evitar la acumulación de ATP. En el siguiente punto, estrés oxidativo, las proteínas inhibidoras pueden proteger la célula del estrés oxidativo, reduciendo la producción de especies reactivas del oxígeno, que se generan como subproductos de la fosforilación oxidativa. Un ejemplo que tenemos de una proteína inhibidora es la ATP sintasa inhibidora, que bloquea la actividad de la ATP sintasa, la enzima responsable de la síntesis de ATP. También tenemos otros ejemplos que incluyen proteínas que inhiben la cadena de transporte de electrones, como el citocromo C oxidasa inhibidor. Le paso a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les estaré hablando de la hipoxia, adaptándose a la falta de oxígeno. La hipoxia es una condición en la que la célula tiene una disponibilidad limitada de oxígeno. En este caso, la fosforilación oxidativa se ve afectada, ya que el oxígeno es el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones. La hipoxia desencadena una serie de adaptaciones celulares para poder sobrevivir, incluyendo a la activación de la glucólisis, que es una ausencia de oxígeno. La célula recurre a la glucólisis anaeróbica para producir ATP, aunque este proceso es menos eficiente que la fosforilación oxidativa. También esta inducción de la expresión de genes. La hipoxia induce la expresión de genes que codifican proteínas que ayudan a la célula a adaptarse a las condiciones de bajo oxígeno, como la hipoxia inducible, factor 1 alfa. Y luego tenemos a la inhibición de la fosforilación oxidativa, que la hipoxia inhibe la fosforilación oxidativa al reducir el flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. Siguiente diapositiva. Luego tenemos las rutas de formación, que son las que están construyendo las fábricas de energía. Las rutas de formación no están directamente relacionadas con la regulación de la fosforilación oxidativa, pero sin embargo es importante destacar que la formación y el desarrollo de las mitocondrias son esenciales para el correcto funcionamiento de la fosforilación oxidativa. La biogénesis mitocondrial, el proceso de formación de nuevas mitocondrias, se regula por una variedad de factores, incluyendo las necesidades energéticas de la célula, el estrés oxidativo y las señales de crecimiento. Las rutas de formación se pueden entender como un conjunto de pasos o etapas que se siguen para alcanzar un objetivo específico en el contexto de la biología celular. Las rutas de formación se refieren al proceso que conducen a la formación de estructuras celulares, como las mitocondrias. La fosforilación oxidativa es en sí un proceso complejo y altamente regulado que es importante para la vida. La regulación de este proceso asegura que las células puedan producir la cantidad adecuada de ATP para satisfacer sus necesidades energéticas y responder a las condiciones cambiantes. La comprensión de los mecanismos que regulan la fosforilación oxidativa es importante para poder comprender la fisiología celular y enfermedades relacionadas con el metabolismo energético. Mi compañera va a seguir con la exposición. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, mitocondrias en la termogénesis, síntesis de estériles y apoptosis.
Las mitocondrias son orgánulos esenciales en las células eucariotas, desempeñando funciones cruciales más allá de la producción de energía. Su papel en la termogénesis, síntesis de esteroides y apoptosis es fundamental para el equilibrio metabólico, la regulación hormonal y la supervivencia celular. En el punto 1 tenemos el mitocondrias y termogénesis. Esta es un proceso por el cual el cuerpo genera calor, un mecanismo esencial para la homeostasis térmica en organismos endotermos. La mitocondria es clave en este proceso, especialmente en el tejido adiposo marrón, donde la proteína desacoplante termogenina permite disipar el gradiente de protones generando en la cadena transportadora de electrones, produciendo calor en lugar de ATP. Esta función es crucial en neonatos, animales que invernan y en la adaptación al frío, contribuyendo a la regulación de la temperatura corporal y al metabolismo energético. En el punto 2 tenemos mitocondrias y síntesis de esteroides. Las mitocondrias también son fundamentales en la esteroidogénesis. Este es un proceso mediante el cual se sintetiza hormonas esteroides a partir del colesterol. Este proceso ocurre en el tejido especializados como las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos y la placenta. La enzima P460-SCC, ubicada en la membrana mitocondrial interna, convierte el colesterol en pregnenolona, el precursor de todas las hormonas esteroides como cortisol, estrógenos, progesterona y testosterona. Estas hormonas regulan múltiples funciones fisiológicas, incluyendo el metabolismo, la respuesta al estrés, la reproducción y el desarrollo sexual. Tenemos el punto 3, que son las mitocondrias y apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada es un mecanismo esencial para la renovación celular y la eliminación de células dañadas. La mitocondria es un regulador central en la apoptosis a través de la liberación del citocromo C al citoplasma, cuando la célula recibe señales apoptóticas. Esto activa las caspasas, enzimas que desencadenan una cascada de eventos que llevan a la muerte celular. Además, las proteínas de la familia BCL2 regulan la permeabilidad de la membrana mitocondrial, promoviendo y bloqueando la apoptosis según las necesidades del organismo. Este proceso es clave en el desarrollo embrionario, la eliminación de células defectuosas y la prevención del cáncer. Ahora pasaré a mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Yo les hablaré sobre los genes mitocondriales, su origen y efectos de las mutaciones. Empezaré con el ADN mitocondrial. A diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial tiene una estructura circular de doble cadena, similar al ADN de bacterias, lo que sugiere un origen evolutivo a partir de un evento de endosimbiosis. Su tamaño es pequeño, alrededor de 16.569 pares en bases en humanos, y carece de intrones, lo que significa que la mayoría de su información genética se transcribe directamente en proteínas funcionales. En el ADN mitocondrial encontramos dos cadenas. Cadena pesada contiene la mayoría de los genes, incluyendo los que codifican proteínas, y la cadena liviana, que codifica pocos genes, principalmente el ARN de transferencia. Luego seguimos con la herencia mitocondrial. El ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por la línea materna, ya que los espermatozoides apenas contribuyen con mitocondrias al cigoto. Esto significa que las mitocondrias de un individuo provienen del óvulo materno. Esto tiene implicaciones importantes: baja tasa de recombinación, lo que hace que las mutaciones se acumulen con el tiempo; mayor susceptibilidad a mutaciones, ya que el ADN mitocondrial está expuesto a un ambiente rico en radicales libres generados en la cadena respiratoria; y también la heteroplasmia, que es la coexistencia del ADN mitocondrial sano y mutado en la misma célula, lo que puede influir en la severidad de enfermedades mitocondriales. Seguimos con los genes codificados, donde encontramos las proteínas de la cadena respiratoria, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El ADN mitocondrial codifica 37 genes, de los cuales 13 genes codifican proteínas esenciales para la cadena respiratoria que participan en la fosforilación oxidativa y producción de ATP. 22 genes codifican el ARN de transferencia, que son fundamentales para la síntesis de proteína en las mitocondrias, y 2 genes codifican ARN ribosómico, esenciales para la estructura de los ribosomas mitocondriales.
El ADN mitocondrial no es autosuficiente, aunque codifica proteínas clave, necesita más de 1000 proteínas codificadas por el ADN nuclear para su correcto funcionamiento. Bueno, luego tenemos a la teoría endosimbiótica, que explica que las mitocondrias surgieron con una bacteria aeróbica primitiva que fue englobada por una célula eucariota ancestral, que en lugar de ser digerida, esta bacteria establece una relación simbiótica proporcionando ATP a través de la respiración aeróbica, lo que dio una ventaja evolutiva a la célula huésped. Tenemos la transferencia de genes al núcleo, donde la mayoría de los genes mitocondriales se transfiere al genoma nuclear. Esto implica mayor estabilidad genética, ya que el ADN nuclear está mejor protegido contra mutaciones, el mecanismo de control celular más eficientes, permitiendo una mejor regulación de la función mitocondrial, importancia de proteínas mitocondriales, lo que requiere señales específicas en las proteínas para ser dirigidas a la mitocondria. Actualmente, el ADN mitocondrial solo conserva 37 genes esenciales para la cadena respiratoria y producción de ATP, mientras que más de 1000 proteínas mitocondriales son codificadas en el núcleo. Seguimos con las mutaciones en el ADN mitocondrial y sus efectos. Bueno, las mutaciones en el ADN mitocondrial pueden clasificarse en mutaciones puntuales, intersecciones y deleciones. Las mutaciones puntuales implica el cambio de una sola base nitrogenada, lo que puede alterar la síntesis de las proteínas mitocondriales. Por ejemplo, un nucleótido es reemplazado por otro, lo que puede afectar la función de los complejos de la cadena respiratoria. En inserciones se añade un nucleótido extra, lo que puede generar proteínas defectuosas. En las deleciones hay una pérdida de un segmento de ADN, lo que puede eliminar genes esenciales para la producción de energía. Consecuencias de las mutaciones. Tenemos a la disfunción mitocondrial, que es la alteración de genes que codifican proteínas en la cadena respiratoria, principalmente el complejo 1 y 4, reduce la eficiencia del transporte de electrones, afectando a la producción de ATP. Luego tenemos a la reducción en la síntesis de ATP. Al haber menos producción de energía, las células, especialmente los de alta demanda energética como neuronas y músculos, no pueden funcionar correctamente, lo que lleva a enfermedades mitocondriales. Estrés oxidativo. La disfunción mitocondrial genera un aumento en la producción de especies reactivas del oxígeno que dañan lípidos, proteínas y ADN, amplificando el daño celular y acelerando el envejecimiento. Ahora les hablaré sobre la heteroplasmia, que es un fenómeno clave en las enfermedades mitocondriales. Se define como la coexistencia de mitocondrias con ADN mutante y ADN normal dentro de la misma célula, dado que las mitocondrias son responsables de la producción de ATP a través de la fosforilación oxidativa. La proporción de ADN mitocondrial mutante puede determinar la gravedad de una enfermedad mitocondrial. Mecanismo de la heteroplasmia. Las mitocondrias se replican de manera independiente del ciclo celular, lo que genera una distribución aleatoria del ADN mitocondrial entre las células hijas. Durante la división celular, esta mezcla de ADN mutante y normal puede cambiar con el tiempo, lo que se conoce como efecto Lumbral. Si la proporción de ADN mitocondrial mutante es baja, menor al 60%, la producción de ATP sigue siendo suficiente y la célula puede compensar la difusión mitocondrial, resultando en síntomas leves o inexistentes. Si la proporción de ADN mitocondrial mutante es alta, mayor al 80%, la función de la cadena respiratoria se ve gravemente afectada, reduciendo la producción de ATP y aumentando el estrés oxidativo, lo que provoca daño celular y enfermedades mitocondriales severas. Consecuencias de la heteroplasmia. Variabilidad en la expresión de la enfermedad. Dos personas con la misma mutación pueden presentar síntomas muy distintos dependiendo de la cantidad de ADN mutante en sus células, de ADN mitocondrial mutante en sus células. Impacto en tejidos de alta demanda energética. Neuronas, músculos y corazón requieren grandes cantidades de ATP, por los que son los más afectados cuando la proporción de ADN mitocondrial mutante es alta. Y con el tiempo la proporción de ADN mitocondrial mutante puede aumentar en ciertos tejidos, agravando la condición del paciente. Voy a seguir con las enfermedades mitocondriales. Entre ellas encontramos a la neuropatía óptica hereditaria de Leber,
que está asociada con mutaciones en genes mitocondriales que codifican proteínas de los complejos 1 y 3 de la cadena respiratoria. Estas alteraciones reducen la eficiencia del transporte de electrones y la producción de ATP en las células ganglionares de la retina. Como resultado hay un aumento del estrés oxidativo y apoptosis celular, lo que lleva a la degeneración del nervio óptico y la pérdida de visión. Luego también encontramos al síndrome de MERS, que es la epilepsia mioclónica con fibras rojas irregulares. Este síndrome es causado por mutaciones en el gen MTTK que codifica el ARN de transferencia para la lisina, afectado en la traducción de proteínas mitocondriales. Como consecuencia se deteriora la síntesis de proteínas esenciales para la fosforilación oxidativa, lo que reduce la producción de ATP. Los efectos incluyen acumulación de ácido láctico por el uso predominante de la glucosis anaerobia, daño en la función neuromuscular que se traduce en epilepsia, ataxia y miopatía, fibras rojas rasgadas en el tejido muscular, resultado de la proliferación mitocondrial compensatoria. Bueno, las enfermedades mitocondriales afectan la producción de ATP debido a disfunciones en la fosforilación oxidativa. Su diagnóstico y tratamiento requiere un enfoque preciso para determinar alteraciones metabólicas y mitigar sus efectos. Bueno, hablaremos sobre los métodos de diagnóstico, porque aunque no tengan cura, existen métodos, ¿no? Está el análisis de sangre y orina, que se mide los niveles de lactato y piruvato, ya que una disfunción mitocondrial provoca un aumento del metabolismo anaerobio y acumulación de estos metabolitos. También se analiza ácidos orgánicos en orina como marcadores de alteración en la respiración celular. Luego también tenemos a la biopsia muscular, que permite evaluar la actividad de los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria y detectar fibras musculares con acumulación mitocondrial anómala conocida como fibras rojas rasgadas. Estudios genéticos. Se analizan mutaciones en el ADN mitocondrial y en genes nucleares que regulan la función mitocondrial, permitiendo una identificación precisa de la enfermedad. Bueno, si bien no existe cura definitiva, hay algunos tratamientos que buscan optimizar la función mitocondrial y reducir el daño celular, que son la terapia nutricional, los antioxidantes, la terapia física y ocupacional y los fármacos específicos. Bueno, llegando a la conclusión, la fosforilación oxidativa es el principal mecanismo de producción de ATP en organismos aeróbicos, asegurando un suministro eficiente de energía para las funciones celulares. Este proceso, que ocurre en la membrana mitocondrial interna, depende del transporte de electrones a través del complejo proteico y del establecimiento de un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. Su importancia radica en la alta eficiencia en la generación de energía a partir de los nutrientes, lo que permite el funcionamiento adecuado del tejido con alta demanda energética, como el cerebro y los músculos. Sin embargo, su actividad también está relacionada con la producción de especies reactivas de oxígeno que pueden causar daño celular si no se controla. El estudio de fosforilación oxidativa es clave en áreas como la bioenergética, la medicina y la biotecnología, ya que las difusiones en este proceso están asociadas con diversas enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. Comprender su regulación y optimización abre nuevas oportunidades para el desarrollo de estrategias terapéuticas y aplicaciones de biotecnología, mejorando la salud y el rendimiento celular en distintos contextos fisiológicos.